Bueno gente, después de mucho tiempo de espera, regresamos con este lindo, pero a la vez aterrador manga llamado Sarumane o Los Monos Locos, el cual, como sabemos es cortesía de Traductores a Medio Tiempo, pues ellos son los que hacen este espléndido trabajo de traducir este manga para que ustedes y yo podamos disfrutarlo, así que antes de comenzar les invito a que sigan a Traductores a Medio Tiempo en X, el link de su perfil se los dejo acá abajo en la descripción. Capítulo 46. Acantilado. La mirada preocupada y sin esperanza de Cayo se posó sobre el equipo de búsqueda de Bupa. Al verlos llegar todos cansados y llenos de sudor, pero sin Hana, ella dejó caer el bote de madera en el que llevaba agua, mientras que Bupa solo bajó la mirada desviándola de ella, pues no podía con el hecho de haber fracasado en su búsqueda y tener que enfrentar a aquella madre desamparada. Pidiéndole perdón, añadió que revisaron todos los lugares a una legua del pueblo, pero aún así no la encontraron. El pelo de piña y el otro adulto añadieron que si seguían adentrándose a la montaña era peligroso, pues no tendría fin su búsqueda. Así Cayo, enojada, les recriminó si es por eso que regresaron aún cuando la niña no había aparecido. En un movimiento, tomó el bote de madera y se lo lanzó en la cara a Bupa, gritándoles que no bromeen y si caso piensan que ella debería renunciar a Hana y darla por muerta. Esto lo gritaba con fuerza iracunda y con lágrimas en los ojos, mientras otras de las mujeres de la aldea le pedían que se calmara. Después terminó por decir que fue una tonta en confiar en ellos, para después darse la media vuelta y caminar con la cara agachada. Ahí su esposo le dijo con voz tenue: «Ya basta». Pero ella giró llorando y con una expresión de dolor e impotencia dijo: «¿Nadie va a ayudarme? Entonces la buscaré yo sola entonces». Su amiga se aproximó a ella y le dijo que esperará mientras su esposo también la alcanzaba diciéndole que se detuviera. Ella le gritó a su esposo Bharat que la dejará y la soltará del brazo mientras todos los demás observaban, entre ellos el anciano. Otro tipo pálido y lleno de miedo le preguntó al anciano qué iban a hacer ahora. Ya habían puesto las trampas con narucos y preparado sus cosas para bajar la montaña. Solo faltaba huir del pueblo. Pero evidentemente el no encontrar a Hana era un problema nuevo que podía frenar el plan. Por su parte, otro aldeano se apresuró a Bharat diciéndole: «Jefe, ¿qué vamos a hacer? ¿Si acaso después de cumplir con el plan y haber sobrevivido se iban a echar para atrás?». A lo que Cayo, enojada, levantó la cabeza y le gritó: «Imposible. Si acaso iban a abandonar a su hija e irse así como así». Los demás comentaron que si seguían buscando se haría de noche, y entonces en medio del bosque se encontrarían con los monos bajando de la montaña y listos para matar. También la abuela Tome añadió que no podían abandonar a la niña, pero que sin ninguna pista no habría mucho que hacer, dando a entender que podían darla por muerta por la falta de señales. Así también las mujeres se preguntaban qué podían hacer ellas en esa situación. Entre la espada y la pared, Bharat estaba siendo presionado por la gente sobre qué iban a hacer ahora con ese nuevo problema, mientras que su plan ya casi estaba completo, dejando al hombre a la deriva entre el hecho de que debía cuidar del pueblo, pero a su vez también debía seguir buscando a su hija y cuidar de su familia como cualquier padre lo haría. Así, Gusaku a lo lejos pensaba y dijo que como quedaba media hora hasta el anochecer, y esto era poco tiempo, les quedaba poco margen para seguir pensando y tomar una decisión. Además de decir que debieron enviar al perro a buscar a la mocosa, por su buen olfato. Pero el hijo de Bupa le comentó que estaba herido por la pelea con Izanagi y los demás. Por ende, estaba herido y no podía caminar bien. Esto hizo enojar al anciano que dijo: «Chu, maldita sea, siempre las cosas están girando alrededor de los mocosos, aunque estos no son más que un estorbo». El anciano de la aldea le llamó la atención a Gisaku y le dijo que se callara ya. Mientras los niños observaban con enojo a Gisaku, el amigo de Uda le tocó el hombro y le llamó captando su atención. Temeroso, el niño le preguntó si acaso Hana no se metió a la cueva de la roca, la misma que usaban como escondite cuando ellos jugaban. Uda se preguntó si podía ser una posibilidad y el niño le comentó que ellos solo conocían ese lugar porque jugaban juntos y el agujero era pequeño, tanto que un adulto no entraba, y si es que estaba ahí. Fue en ese momento que Bharat tomó del hombro al niño y le preguntó qué era esa cueva de la que hablaban y si Hana estaba ahí, captando la atención de todos. El niño le respondió que no sabían, pero era una posibilidad,
Bharat le pidió por favor que le dijera en dónde estaba, asustando al niño que se quedó callado. Pero Uda respondió por él. «Es una cueva hacia el lado de Tatsumi desde el pueblo», respondió el chico fuerte y claro. «Bajo la roca hay un agujero pequeño, y si lo atraviesas, sales a un sitio rodeado de acantilados y que ellos solían jugar ahí». Las mujeres, al escuchar eso, les recriminaron a los niños cómo pudieron ocultar algo como eso y en donde andaban jugando. Mientras tanto, Cayo preguntó si Hana estaba ahí y él respondió que no sabía, pero que era un lugar accesible y puede que ella haya huido ahí para ocultarse. Bharat le preguntó qué tan lejos estaba esa cueva y Uda respondió que a 3 kilómetros de ahí, a lo que el hombre calculó rápido y se dio cuenta de que solo el ida y vuelta tomaba más de 1 hora y ahora quedaba menos de 1 hora para el anochecer. Pensativo se agachó, abrochándose sus sandalias pensando que no llegaría a tiempo, pero tendría que hacerlo. Ahí fue tocado en el hombro, sacándolo de sus pensamientos. Era Bupa quien exclamó que él lo lograría si es que corría a toda prisa sin detenerse. Entonces sí llegaría a tiempo, diciendo que cueste lo que cueste, iría por ella y la traería de vuelta. Los demás también dijeron que irían ahora con las emociones abajo. Bharat agachó la cabeza y pidió perdón para después decir que les encargaba a su niña. Pero antes de que se fueran, Uda alzó la voz, diciéndole a su papá que la cueva era pequeña y un adulto no entraría y entonces él iría. Mientras tanto, en aquella cueva, efectivamente había entrado Hana abrazando al mono bebé que llevaba consigo, y aunque sus pies y manos estaban todos cortados y golpeados por correr descalza y arrastrarse, ella no se dio por vencida y logró llegar hasta la salida, viendo la luz enfrente de ella. Al salir del túnel, se encontró con ese pequeño espacio entre acantilados, sorprendida para después decirle a su pequeño amigo que ahí no los encontrarán. Al darse cuenta de que hacía un poco de frío, fue hacia una de las mantas que sus amiguitos de la aldea habían dejado por ahí en sus juegos y se la puso encima al mono mientras se sentaba enfrente de él sonriente. Después de eso, ella se dio cuenta de que el sol ya casi se estaba escondiendo, colocándose en el suelo para ver a este y dándole la espalda al mono, mientras ella se lamentaba de haber abandonado a su pueblo, y triste se dijo tranquila, seguro todo estará bien. Detrás de ella el mono cambiaba de forma, poniendo sus ojos en color negro conforme el sol se iba ocultando. Capítulo 47. Casa solitaria. Hane lanzó una piedra que chocó contra otra, así la niña le estaba mostrando al monito cómo lanzaba piedras y salían estas del círculo que había dibujado en la tierra. A este juego se le conoce como Shuadoshi, en donde gana quien saque más piedras del círculo. Así la niña se lo estaba explicando al mono mostrándole cómo lanzar la piedra con un tiro por debajo. La niña bastante alegre le comentó si es que quería lanzar la piedra, dándole una piedra al mono, el cual la lanzó cerca del círculo. Después ella se acercó a él y le dijo que la lanzara con más suavidad. Así el mono le hizo caso y la lanzó con más suavidad. Mientras veía al animal tratando de imitar sus movimientos, con mucha alegría y orgullo pensaba que el pequeño mono no podía hacer nada y no tenía que temer porque sigue siendo un niño tan adorable. Pero en ese momento algo captó la atención de la niña asustándola. Se trataba de nada más y nada menos que una parvada de cuervos que voló fuertemente de las copas de los árboles emitiendo su peculiar graznido. La niña los volteó a ver dándose cuenta de los cuervos. Ahí ella se sintió desolada, mientras el mono seguía jugando. Se abrazó a sí misma mientras llamaba a su papá y a su mamá extrañándolos. Hane después de eso se dirigió al mono y le dijo, perdón, al final volveré al pueblo. Además de levantarse y decirle al monito que se quedará ahí, pues cuando salga de la cueva ocultaría la entrada, así los otros monos y los humanos no lo encontrarían. Pero en ese momento el mono volteó a ver hacia la puesta del sol, en donde notó cómo se estaba ocultando y la oscuridad comenzaba a llegar, al mismo tiempo que sus ojos cambiaron. Esto mientras la niña decía nos vemos, yéndose, pero pronto escuchó el chirrido del mono que intentaba quitarse la sabana de encima. La niña, asustada, le preguntó qué pasaba y trató de acercarse, pero en ese momento el mono le lanzó una de las piedras por desesperación y esta al chocar contra la otra piedra del círculo se partió a la mitad. Hane ahora se dio la vuelta notando cómo las piedras quedaron destruidas por la gran fuerza con la que fueron lanzadas. Después, el mono se quitó la sabana de encima y dejó ver sus ojos enormes y su mirada penetrante llenando de miedo a la niña. Por su parte, los hombres quienes iban a toda velocidad a buscar a Hane, pronto se detuvieron por instrucciones de Udia.
quien exclamó que vio la entrada en la montaña rocosa. Bupa dijo que si iban a esa velocidad alcanzarían a llegar al pueblo viendo hacia arriba para cerciorarse cómo estaba anocheciendo. No obstante, detrás de ellos llegó el último tipo quien exhausto y suspirando maldijo, diciendo que porque ellos terminan arrastrados a eso, pues aunque traigan a la niña ella hará lo que quiera como siempre, ya que los niños arrastran a los adultos y al final ellos deben de limpiar el desastre que provocan. Esto fue escuchado por Udia y los demás, dejando al niño bastante enojado. Después le contestó que los adultos también los arrastran dejando sorprendido al tipo. Además de denotar su contradicción pues primero dicen que los niños son el pilar del pueblo, pero después que son un estorbo cuando hay un problema, añadiendo que ellos también buscaban aún siendo niños, pensar y sobrevivir con todas sus fuerzas. Y Ciro se levantó y le dijo que era un mocoso con delirios de grandeza y en primer lugar si él hubiese obedecido en parte a su padre tampoco habría problemas con los monos y la aldea. Bupa de inmediato se acercó y le dijo, hasta, al hombre para que dejaran de pelear, pidiendo que se enfocaran en salvar a Hane y que dejaran de discutir pues uno era un adulto y el otro era un niño. Udia comentó que lo que hizo estuvo mal, pero que los adultos también se equivocan todo el tiempo. Al dejar de pelear, todos se dieron cuenta de que habían huellas que daban hacia la entrada antes dicha por Udia, y estas huellas eran del tamaño de un niño así que al parecer Hane sí estaba ahí, además dejando ver que entró ahí recientemente y no había salido. Y Ciro exclamó que el agujero era muy pequeño y no podrían entrar, pero enseguida Udia entró ante la mirada de todos, comentando que por algo fue, precisamente por esa tarea, pidiendo que los adultos se queden ahí. Así Udia entró con mucha rapidez pensando que el sol se pondría pronto y que debía darse prisa para llegar, pero se dio cuenta mientras se arrastraba de que el agujero se iba haciendo más estrecho, pues no lo recordaba de esa manera cuando fue días antes a jugar con sus amigos, para después pensar que solo era idea suya y concentrarse en Hane. Siguiendo por el largo túnel pensaba en su amiga y que esperara por él para llevarla de vuelta a la aldea hasta que escuchó ruidos extraños, pero después vio la poca luz que había en la salida apresurándose a salir. Al cruzar por la salida escuchó un fuerte grito como de un animal, por lo cual, corrió rápido hasta que enfrente de él sucedía una escena que después observar lo dejó completamente confundido. Bueno gente, eso ha sido todo por el día de hoy, y nuevamente nos dejan con una enorme intriga esta vez con qué cosa es la que ve Uda. Ya que el grito es algo así como «oh», como una especie de quejido, así que se puede prestar a diferentes interpretaciones. Pero ustedes ¿qué opinan? ¿Creen que Uda llegó tarde o acaso Hana lograría salvarse del ataque del monito pequeño? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el vídeo y si fue así comenten y denle like. Recuerden que si quieren un saludo, pídanlo en los comentarios. Suscríbanse y toquen la campanita para que el tío YouTube pase a avisarles cuando suba un nuevo video y sin más por añadir, nos vemos bye.